Veamos ahora unos problemas de máximo común divisor. Tenemos distancias AB 714 kilómetros, distancias BC 1088 kilómetros. Se quieren paraderos que estén igualmente distanciados y nos piden el número de paraderos entre B y C, es decir, a lo largo de 1088 kilómetros. En los problemas de máximo común divisor existen algunas palabras claves que vienen dentro de la misma pregunta, como hallar la mayor cantidad, hallar el mayor número, dividir en cantidades iguales, o lo que nos dice el problema, paraderos igualmente distanciados. Para ello vamos a extraer el máximo común divisor de 714 y 1088. En el recuadro celeste tenemos factores 2 y 17, lo que nos dice que el máximo común divisor es 34 y la longitud entre paraderos es 34 kilómetros. Tenemos la distancia requerida, que es 1088 kilómetros entre B y C. Entre 34 kilómetros nos da 32 paraderos. Y la suma de las cifras del número de paraderos sería 3 más 2 igual 5. En este problema vamos a determinar cuántos pares o parejas de números existen cuyo máximo común divisor es 17 y esté comprendido entre dos extremos que son 800 y 900. Para ello vamos a dividir los valores extremos entre el máximo común divisor. Así tenemos 800 entre 17, que nos da 47,06. Luego 900 entre 17, que nos da 52,94. Tenemos un número menor a 52,94, que es 52, y un número inmediatamente superior a 47,06, que sería 48. Restamos 52 menos 48 dividido entre 1, dado que los números aumentan de 1 en 1, y si restamos valores extremos tenemos que sumar 1 a dicha diferencia, lo que nos da un valor de 5, es decir, 5 números. Y dado que vamos a escoger los números en parejas, recurrimos al número combinatorio, es decir, vamos a combinar o seleccionar dos números de un total de 5. Así tenemos combinatoria 5 de 2, es decir, de 5 números que tenemos solo vamos a elegir 2. Recurrimos a un método práctico, es decir, 5 números. Luego le multiplicamos por 4 porque el denominador nos dice que debemos escoger dos números. Y como van disminuyendo de 1 en 1, entonces decimos 5 por 4 entre 2 nos dan 10 parejas de números o 10 pares. Tenemos otra forma de resolver el problema. Como ya hemos hecho las respectivas divisiones, para hallar n solo tenemos que restar la parte entera, es decir, de 52,94, 52. De 47,06, 47. 52 menos 47 nos da 5 números. Para encontrar parejas de números o pares, solo tenemos que multiplicar dos números, dado que nos piden parejas de números, el primer número sería 5. Y el segundo número le restamos 1. Sería entonces 5 por 4, 20. Si en lugar de parejas nos hubiesen dicho grupos de 3, la tercera
cifra a multiplicar hubiera sido 5 menos 2, ¿no? En este caso solamente fue 5 la primera, 5 menos 1 la segunda, 5 por 4, 20. Aquí vamos a determinar el máximo común divisor de dos números, 760 y 220, por el método de divisiones sucesivas denominado algoritmo de Euclides. Tenemos un cuadro de 3 filas. En nuestra primera fila observamos Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, que son los cocientes. En la segunda fila está el número A, el número B, primer residuo y segundo residuo. En la tercera fila, debajo del segundo número, es decir, de B, está el residuo 1, el residuo 2 y el residuo 3, que en este caso es igual a 0. Y si el residuo 3 es igual a 0, implica que el residuo 2 es el máximo común divisor. Tenemos los números 760 y 220 que lo ubicamos en la fila del medio, en la segunda fila. Bien, si dividimos 760 entre 220, me da de cociente 3, que lo ubicamos en la parte superior. Y el residuo de esa división es 100, que lo ubicamos en la parte inferior. Luego ese residuo 100 lo escribimos al costado del segundo número, que es 220, y volvemos a dividir 220 entre 100, que me da cociente 2, que lo ubicamos por encima de 100 y al lado del cociente anterior. 220 entre 100 me da 2 en la parte superior y residuo 20 en la parte inferior. Luego el residuo 20 lo escribimos al lado del número 100 y volvemos a dividir. 100 entre 20 me da 5 de cociente, que lo ubicamos en la parte superior. Y en la parte inferior el residuo, que es igual a 0. Luego, para comprobar tenemos, por ejemplo, la última columna. 5 por 20, 100 más 0 me da 100 y es el número que corresponde a la fila 2, ¿no? 100, que en este caso es nuestro residuo 1, ¿no? Sí, y así seguimos. 2 por 100 más 20 me da 220. Luego 3 por 220, 660 más 100, 760. En este problema nos dan el máximo común divisor y 4 cocientes, 4, 2, 2 y 3, cocientes sucesivos. Entonces en la primera fila de nuestro cuadrito escribimos los cocientes 4, 2, 2 y 3. En nuestra segunda fila el número A, el número B, residuo 1, residuo 2, residuo 3, y por ser el último casillero de la fila corresponde a nuestro máximo común divisor, que es 14. En la tercera fila está debajo de B, R, primer residuo, debajo de R sub 1 el segundo residuo, debajo de R sub 2 el tercer residuo, que es 14, y dado que son 4 cocientes, nuestro cuarto residuo vale 0. Para hallar R sub 2 vamos a multiplicar 3 por 14 más 0, que nos da 42.
sabiendo que R sub 4 es 0 y que R sub 3 es 14. Entonces hemos obtenido el valor del residuo 2, 3 por 14 más 0, 42, lo cual lo reemplazamos y avanzamos hacia el inicio de la tabla. Bien, tenemos ahora el residuo 2 que es 42 y vamos a hallar el residuo 1, ¿no? Tenemos residuo 2 igual 42, el residuo 3 que ya sabemos que es 14, que está debajo de 42. Luego para hallar R sub 1 sería 2 por 42, 84 más 14, 98. Tenemos entonces el residuo 1, 98 y lo reemplazamos. Ahí lo observamos en nuestra tercera tabla. Y debajo del residuo 1, que es 98, va el residuo 2, que es 42. Luego, para hallar el valor de B, tenemos entonces 2 por 98 más 42 nos da 238. Luego, el valor de A, que sería 4 por B, que en este caso es 4 por 238, más el residuo 98 y nos da 1050. Como nos piden la suma de los dos números, es decir, A más B, sería 1050 más 238, 1288 respectivamente. En este problema tenemos 4 cilindros cuyas capacidades son 72, 24, 56 y 120 galones y nos piden la máxima capacidad del balde para llenar exactamente los 4 cilindros y que está comprendido entre 2 y 8 galones. Dado que nos piden la máxima capacidad del balde, vamos a hallar el máximo común divisor de 72, 24, 56 y 120. En el recuadro verde, en los casilleros color verde, observamos los factores que son 2, 2 y 2 respectivamente. Y dado que la capacidad del balde es mayor a 8 y mayor a 2 y menor a 8, vamos a escoger un valor entre los factores que me dé un producto inferior a 8 y esto es 2 por 2, 4, es decir, que la capacidad del balde debe ser de 4 galones. En este problema tenemos un terreno de forma rectangular de 952 metros de largo por 544 metros de ancho. Se desea cercar con alambres en postes equidistantes de 30 a 40 metros, correspondiendo un poste también por cada vértice. Luego, postes equidistantes significa igual distancia. Igual distancia, por tanto, significa máximo común divisor. Por ello vamos a realizar la operación de máximo común divisor del 952 y 544. Para ello extraemos 3 veces la mitad y una vez 17ava como factores comunes a ambos números, 952 y 544, llegando a obtener al final 7 y 4 como factores primos, que entre ellos no hay ningún factor común. Entonces, 952 metros a lo largo,
lo vamos a dividir entre una cantidad que sea mayor a 30 y menor a 40. Entre los factores primos tratamos de encontrar uno o más factores cuyo producto sea menor a 40. Y tenemos que 17 por 2 es 34. Es una medida que se encuentra entre 30 y 40 metros. 17 por 2 igual 34. Por ello, vamos a dividir 952 metros entre 34 metros que debe haber entre cada poste, dándonos un total de 28 postes a lo largo, más el poste inicial serían en total 29 postes a lo largo. Luego, la misma distancia de los postes a lo ancho, es decir, 544 metros entre 34 metros, que es la distancia de poste a poste. Nos da 16 postes, pero le quitamos los postes de las esquinas, que ya están ocupadas por los postes ubicados a lo largo, y nos quedarían 14 postes, descontando los postes de las esquinas. Así tenemos el número de postes, 29 postes a lo largo, ¿no? Más 14 postes a lo ancho, descontando las esquinas, nos da un total de 43 postes. Pero como el terreno rectangular tiene medidas que son iguales 2 a 2, entonces lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 86 postes.